Ya han transcurrido alrededor de 6 años de la creación del Centro de Investigaciones Sociales y Culturales Efraín Calderón Lara. El motor, el promotor de esta idea pues fue Pedro Quijano, que fue la mano derecha de Efraín Calderón Lara, y él nos fue invitando a varios de los que estuvimos en el movimiento y en esa generación, y de esta manera se conformó la asociación, y cuyo objetivo precisamente es evitar que el legado de Efraín quede en el olvido y que sus ideales pues pasen a las generaciones contemporáneas, porque la lucha aún continúa y las condiciones sociales también lo ameritan. Pues paulatinamente pues ha ido aumentando el interés, sobre todo de los jóvenes, que es una de nuestras metas, y también dar a conocer en la sociedad a lo que es la labor de Efraín Calderón Lara, los ideales por los cuales luchó, y hemos logrado pues ya algunos pasos adelante, como es el reconocimiento de la propia Universidad de Yucatán, que ya aceptó hacer una placa alusiva y también un evento en esta etapa conmemorativa de su muerte. Pues nosotros acompañamos a algunos de los movimientos previos a su asesinato. Yo recuerdo que cómo se constituyó muchas organizaciones sindicales. Nosotros apoyamos la formación del sindicato de trabajadores manuales y administrativos de la Universidad de Yucatán. Incluso el primer dirigente sindical era el conserje de la Facultad de Antropología. Y en eso lo acompañamos en muchos estos movimientos, como mucha gente, no solo en mi caso, a mucha gente, porque él lo que hacía era despertar la conciencia, en una época también muy difícil porque había un control férreo del Estado, que de una manera corporativa tenía el control sobre todas las organizaciones sindicales, sobre todo las oficiales. Y estas organizaciones pues no veían con buenos ojos que se generaran sindicatos independientes, que eran prácticamente los mismos, a pesar de que era una lucha totalmente legal, a pesar de que trataron de coartar su actividad ofreciéndole prebendas, puestos públicos, dinero. Esto no melló sus ideales, y como en mi caso muchos estudiantes, amas de casa y obreros apoyaron esta trayectoria y esta lucha de Efraín. Entonces allí hicimos las brigadas del Jacinto Canec para ayudar en las zanjas, y tuvieron agua potable y tuvieron energía eléctrica. Ya Efraín para entonces él ya nos insiste y nos dice: ¿y ustedes dónde se reúnen? No, pues nos reuníamos una vez un poco clandestina en el sindicato de corraleros, pero la mayor parte lo hacíamos en el sindicato de los electricistas, que estaban en la 61 con 44 y 46. Y la otra parte, como ya habían miembros del Jacinto Canec que eran de la Facultad de Antropología, como Miguel, como Manuel y como Carlos Castellanos, pues entonces ellos tenían el Museo de Antropología, que está aquí pegado al remate, el museo que está en Paseo Montero. Entonces, Palacio Cantón. Del Palacio Cantón. Entonces el Jacinto Canec, pues estudiantes normalistas ya casi egresados y universitarios, creo que por esos años todavía estaba el magista Alfredo Barrera Vázquez, ¿no? Y yo quiero pensar, no tengo elementos, pero pues él abraza la causa indígena, es un investigador, ¿no? Entonces él no podía desdeñar lo que estábamos haciendo. De manera que nos toleraban, nos reuníamos en la parte alta ahí
palacio, varias veces. En una de esas veces asistí a Efraín, y en una de ellas nos da la noticia que él ya había egresado a la facultad, iba a ingresar también a inscribirse en la Facultad de Economía, pero él ya quiere litigar, ¿no? Y como quiera que sea, ya conseguimos, pues mi familia, él reconocía, no tiene manera, y tengo ya un despacho que va a estar en la 59 con 68 y 70, frente del Sindicato de Filarmónicos, Santiago. Y ya nos invita formalmente, o prácticamente él, formalmente y de manera real, él ya era parte del Frente Jacinto Canigia. Eso nos impulsó y nos dio desde luego mucho gusto, porque bueno, tener de juventud, en la juventud, un abogado, pues era algo que nunca pensamos, ¿no? Claro, él estaba saliendo de la facultad, estaba haciendo sus pininos, desde luego, ¿no? Y ya aceptamos, hacemos una reunión, acordamos utilizar el despacho de Efraín como sede del Frente Cultural Independiente Jacinto Canigia. Allí estuvimos, allí fue la sede. Tengo que decir, son muchos elementos fundados, quizás otros que vayamos a entrevistar o que se vaya a entrevistar más adelante, yo espero. Pero Efraín, hay ya algunos documentales que hablan un poco de lo que, un poco el crecimiento rápido. Efraín es pequeño a la edad. Pero Efraín como estudiante, él tiene o adopta una actitud de clase, sin que él estrictamente lo hable o lo recite. Pero ya transcurriendo los tiempos, que fueron breves, en donde hubo una gran confraternidad personal, él sí reconocía que de hecho él está en la orilla, en el lado de los trabajadores, de la clase obrera, de los trabajadores de este mundo, ¿no? Y entonces vino esa enorme afinidad, ese abrazamiento mutuo, no solamente personal, sino como frente, ¿no? Él sí consideraba al Frente Cultural como tal. Entonces él va a la colonia y ve el trabajo que hacemos, y eso lo entusiasma. Y bueno, para él, el frente, el partido para él, era el Frente Jacinto Canigia. Charras Yucatán ha sido, por ejemplo, tuvimos a Carrillo Puerto, tuvimos otros personajes importantes, mujeres importantes que tuvieron que ver en la lucha por la reivindicación del voto de la mujer, de la lucha campesina, pero Charras en los tiempos modernos es el personaje ícono que sirve como un puente entre la lucha sindical y la actividad académica. Me parece que el tema de Charras es fundamental para que los jóvenes estudiantes vean que sí es posible ser agentes de cambio, desde tus aulas, desde lo que aprendes. Charras creyó en lo que aprendió en la Facultad de Leyes, y a partir de eso fue consecuente con eso. Charras tal vez es el ejemplo más claro de un estudiante universitario que es consecuente con lo que aprendió en la academia y lo transformó en su propia ideología, una ideología personal que lo llevó a la muerte. Un hombre intransigente que no negoció, no transó con el establishment, no transó con el gobierno, en esa época el gobierno priista, y que bueno, el ser consecuente con sus ideales lo llevó a la muerte, pero lo hizo trascender en la historia. ¿Cuántos personajes que han traicionado sus propios ideales están cómodamente sentados en una oficina ganando un sueldo y que a final de cuentas pues la historia los va a enterrar? A final de cuentas la historia va a decir si una persona fue realmente consecuente o no con su manera de pensar. Hola, mi nombre es Mitsuri Pacheco Zapata.
Soy antropóloga social, egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y bien, pues lo que yo pienso de Efraín Calderón Lara es que es una persona que ha tenido como una participación muy importante dentro de la lucha o en la historia de la lucha de Yucatán, ¿no? Y me atrevería a decir también que en la península de Yucatán. Como estudiante en su momento, ¿no? Por supuesto como pasante, su compromiso con la sociedad yucateca, con los trabajadores, las trabajadoras campesinos, fue muy significativa, ¿no? Y definitivamente fue un parteaguas en las discusiones sobre la importancia de como estudiantes y como egresados, como profesionistas, involucrarnos de lleno, ¿no? Y tener un compromiso pues muy férreo a la lucha, a la vida misma, a la dignidad laboral, a la dignidad por la tierra, por nuestros derechos laborales y pues por supuesto humanos, ¿no? Creo que el hecho de tener presente a figuras y a personas, ¿no? Y a legados como el de Efraín Calderón Lara nos invita también a seguir pues preservando y cuidando y protegiendo la vida, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Suárez, soy estudiante de antropología de la UADY y pues creo que la memoria de Efraín Calderón Lara, el recordar las luchas que él dio, las luchas que acompañó de la clase trabajadora, de los campesinos, de todas las personas que cargan sobre sus hombros todos los días al país, ¿no? Al Estado, a la propia sociedad, pues a él defendió muy valientemente esas causas como un estudiante de Derecho, poniendo al servicio del pueblo trabajador sus conocimientos. Yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que nos deja Efraín a nosotros como estudiantes, ayudándonos a entender qué podemos hacer nosotros por la sociedad que nos rodea. Muchas veces nos meten la idea de que la única forma que podemos hacer un cambio en el mundo es estudiando, solamente estudiando, encerrándonos en un libro, en una oficina, en un cubículo en la escuela, pensando en que con eso, con algún título, solo así va a cambiar el mundo. Y pues casualmente de la mano de los empresarios, que es lo que nos enseñan en la escuela. Pero nosotros, viendo el legado de Efraín, podemos ver que eso está muy lejos de la realidad, de un camino real para hacer un cambio auténtico, un cambio genuino. No importa dónde nos encontremos nosotros, si nosotros tenemos acceso a la educación en algún nivel, todos esos conocimientos podemos emplearlos para el servicio de la sociedad, de las personas trabajadoras. Y eso de ninguna manera tiene que depender de algún título o algo así, sino eso depende de la voluntad, de la iniciativa que nosotros tengamos. Y pues bueno, de ello nos dieron muchísimos ejemplos, tanto Efraín como muchas otras personas, mujeres y hombres, estudiantes, trabajadores que dieron la lucha en ese momento y que hoy la siguen dando todos los días. Buenas tardes, soy Yerili Brito. Actualmente estoy cursando la carrera de Biología Marina en la Universidad Autónoma de Yucatán y estoy cursando el 7º grado. Bueno, hablando de Efraín Calderón Lara, yo creo que la importancia de él va más allá, ¿no?, de ser un estudiante directo de la UADY. Yo creo que para todos los estudiantes es un ejemplo de lucha de cómo nos podemos unificar con un mismo fin, en este caso, ¿no?, la defensa, ya sea que lo queramos ver como de derechos básicos de la vida o de la dignidad. Yo creo que él en su lucha, en todo su camino, nos mostró que tanto estudiantes como trabajadores nos podemos unir para un mismo fin, en este caso la defensa de nuestros derechos, ¿no? Yo creo que va más allá de solo una conmemoración o un recuerdo de su nombre. Yo creo que para los estudiantes actualmente a veces nos falta mucho, ¿no?, ese ímpetu de creer que podemos cambiar como estudiantes algo en nuestro alrededor, ¿no? A veces en la academia nos ponen este mensaje de que hay que graduarnos para poder cambiar nuestra situación actual, ¿no? Y yo creo que él es un claro ejemplo de que entre generaciones podemos hacer estos cambios, ¿no? Nosotros como estudiantes aportando a lo que son
el conocimiento y la experiencia de los trabajadores, podemos hacer este cambio, ¿no? No hay que esperar, bueno, hasta tener un título para poder impactar positivamente en nuestro alrededor. Yo creo que actualmente todos los estudiantes, ¿no? necesitamos algún ejemplo, ¿no? en el cual basarnos para poder direccionarnos, ¿no? Muchas veces queremos como juventud, y es lo normal, generar un cambio, pero nos ponemos a pensar cómo hacerlo, ¿no? Y no nos damos cuenta que nosotros mismos podemos hacer este cambio. Yo creo que actualmente es importante recuperar la memoria como estudiante y como persona de Efraín Calderón Lara, ¿no? Como un estudiante que se iba a graduar de Derecho y como persona que, bueno, siempre creyó, ¿no? que la defensa de los derechos de los estudiantes y los trabajadores, a final de cuentas, era por un mismo fin, ¿no? que es una vida mejor y más digna. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Pech, también conocido como Rapech. Me dedico a hacer hip hop, a hacer rap, música, y también soy estudiante de Derecho en la UADY. Misma escuela donde estudiaba Efraín Calderón Lara, el Charras, mejor conocido como el Charras. ¿Qué representa para mí el Charras? Pues resistencia. No es un personaje solamente, no es una persona que hizo muchas cosas, lo leo y ya, no, sino que su legado permea hasta la actualidad y nos motiva, nos inspira a luchar en muchos ámbitos, en muchas áreas, ¿no? Puede ser desde la música, desde el mismo derecho, desde cualquier área de estudio científico, la antropología, por ejemplo, muchas ciencias sociales, ¿no? Nos inspira a luchar en el arte, en el teatro, etc. Yo creo que eso representa el Charras. No solamente es una persona que ha quedado en el olvido, sino que su legado ha llegado hasta nosotros. El Charras no solamente hay que verlo como un dato histórico, un dato biográfico, sino hay que verlo como un motor, como un motivo a seguir contra este sistema. Algo muy triste es que la propia universidad, tu propia casa de estudios te olvide cuando fuiste una persona que justamente ejerció la carrera no solamente con vocación, sino con pasión. En el caso de la universidad es muy doloroso ver que se le dé más cabida, se acapare más a otros tipos de eventos que al hecho de recordar, homenajear a una persona como Efraín Calderón, como el Charras. Justamente yo creo que si la universidad está empezando a darle un poquito de renombre, reconocimiento, no es porque ellos quieran, sino es por la presión que diversos grupos de compañeros, camaradas, compañeras están haciendo. Gracias a ellos es que en la universidad podemos lograr pues este reconocimiento para él, porque de otra forma yo pues sí considero que simplemente si por ellos fuera se le dejaría en el olvido, porque no conviene que alguien como el Charras sea reconocido y recordado. Eso es cierto, es claro y es triste, pero lo que es feliz y lo que es emocionante y reconfortante es que hayan personas que estemos presionando, que estemos creando material, que estemos dando difusión, haciendo eventos, campañas, recabando firmas, ¿no? Para lograr pues que la universidad le dé el reconocimiento que el Charras se merece.